El tema de Dani Carvajal no ha dejado absolutamente a nadie indiferente. Aplausos, respaldo público, homenaje hoy en Boadilla del Monte, donde Dani es precisamente vecino, y lo cierto es que también algunas críticas que dicen que fue insolente, que no debió bajarse del autobús, o que si no le apetecía estar allí que se hubiese quedado en su casa. Lo sé que va más lejos, y le llamaban fascista, facha, zafio, y le decían que debe ser, prácticamente expulsado de la selección española, que llegaban a pronunciar líderes del Partido Socialista. Hasta ese extremo hemos llegado, pero esos mismos que cuestionan la actitud de Dani Carvajal son los mismos que justificaban esto que sucedía algunos meses atrás, esta recepción por parte de Pedro Sánchez con las manos en los bolsillos, cual matón de colegio o cual malote de instituto, recibiendo ni más ni menos que un Felipe VI que no sabía muy bien dónde meterse. De hecho, viendo la actitud de Pedro Sánchez, se dirigía a las personas que tenía a su alrededor, porque la actitud de Pedro Sánchez sí que fue poco cortés, poco adecuada y sobre todo bastante cuestionable y criticable. No obstante, como digo, aquellos que se ensañan con Carvajal pasan por alto ese asunto. No obstante, la intrahistoria de la selección española, el desplante que sucede tras el partido con Alemania, en la que dicen nosotros no queremos que Pedro Sánchez venga al vestuario, si tiene que venir alguien a vernos, que sea el rey, que sea el jefe del Estado, eso ha llegado a un punto en el que hemos descubierto una humillación todavía mayor, y es que Felipe VI, con la ayuda de Carvajal, con la ayuda de Morata y con la ayuda de la selección española, se ha cobrado vendetta, se ha cobrado venganza y ha puesto en su sitio a ese Pedro Sánchez que, como digo, le recibía hace no tanto tiempo con las manos en los bolsillos. Y es que se ha descubierto que Felipe VI y Pedro Sánchez tienen la peor de las sintonías. Uno de los periodistas más relevantes que teníamos en la televisión, que desde hace un tiempo ya no aparece, preguntémonos por qué, Albert Castillón, ha destapado lo que sucedió en la final, lo que sucedió entre Felipe VI, la selección y Pedro Sánchez, y os va a dejar con la boca completamente abierta. Ya sabíamos que se habían producido ciertos conatos de rebeldía por parte de la selección. Imaginábamos y sospechábamos que en la final todo era armonía, pero realmente no fue así, y es que llegó un punto en el que a la selección española le dijeron: ¿quién queréis que os entregue las medallas? ¿El presidente del gobierno? ¿El rey de vuestro país? La decisión por parte de la selección española estaba clara, pero Pedro Sánchez insistía en que tenía que ser él el que les tenía que dar el trofeo, que no había lugar a que se los diese el jefe del Estado. Él quería llevarse la foto, él quería llevarse los méritos y llegar a España con honores, pero lamentablemente, como todos pudimos comprobar, para él el tiro le salió por la culata. Y es que, tal y como señala este citado periodista, la selección es libre, no recibe subvenciones, no es el cine, no es un sindicato como UGT y no necesitan, por tanto, del dinero público. No ponen el cazo ni dicen lo que les ordena el amo, y esto precisamente trajo severas consecuencias a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez insistió en que tenía que ser él, que el rey no es el que les tenía que dar la copa, y fue la FIFA la que tuvo que revisar el reglamento para ver si podían actuar en una u otra dirección. Se dieron cuenta que podían elegir los jugadores, que podían elegir los futbolistas, y les presentaron la siguiente disyuntiva: o el rey o el presidente, pero no los dos. Ellos elegían entre uno o el otro. Ahí es cuando la federación baja al vestuario, les pregunta que no pueden ser los dos, se lo comenta. Tampoco creo que hubiese demasiados lamentos en la selección, tenía la respuesta más que clara en sus cabezas, en su mente, pero de repente la federación, ante la insistencia del presidente del gobierno de hacer la jugarreta a Felipe VI, dice: tiene que ser la federación, dice, tiene que ser Pedro Sánchez quien nos la dé. Y en ese momento la frase textual, dice Albert Castillón en el vestuario, es: si Sánchez nos da la copa, nosotros no la vamos a coger, no vamos a aparecer, no queremos que sea él quien nos la dé. Si es Sánchez quien nos da la copa, quien nos da el trofeo y quien nos da las medallas, nosotros no las vamos a coger. Ante esa estampa, esa humillación que hubiera sido todavía mayor, un altavoz mucho mayor en el contexto ya de la final, no solo de Carvajal, sino hubiera sido algo multiplicado por 100, Pedro Sánchez seguramente desiste un poco de su intentona. La federación sale del vestuario, habla con la FIFA y deciden que sea el rey. Imaginaos la tensión, dice este periodista, en ese momento, y Sánchez se enfada, se molesta y prácticamente se va. Su minuto de gloria se había terminado y Felipe VI y la infanta Sofía son los que todos pudimos comprobar que bajan al campo, que se encarga de hacer la entrega de medallas y que incluso reciben ese gesto para mí muy bonito por parte de la selección de: oye, que vosotros también formáis parte de esto, levantar el trofeo sin ningún tipo de miedo. Felipe VI lo hacía, Sofía le costaba un poquito más, pero también lo acababa haciendo, y esto demuestra que si Pedro Sánchez hubiese sido el que estaba en esa final, seguramente no le hubiesen dejado recoger el trofeo. Pero muchos dirán: vale, esto ya más o menos nos lo había comentado, había llegado a nuestros oídos, pero ¿cuál es la verdadera humillación en todo este asunto por parte de Felipe VI hacia el presidente del gobierno? Pues ahora mismo lo vais a escuchar, porque lo cierto es que la madre de todas las humillaciones llegaría entre la final y el saludo, no saludo o como queramos llamarlo, de Dani Carvajal. Y es que al acabar ese partido en Alemania hay dos Falcons, sí, con lo que nos cuestan a los españoles, tiene poco sentido que el rey y su hija vayan en uno y que Pedro Sánchez y un montón de ministros que se suman al final a esta fiesta, dice Albert Castillón, vayan en otro. ¿Por qué motivo van en aviones separados, con lo que, insisto, nos cuesta a cada español? Pues bien, dos Falcon que llegan con 3 minutos de diferencia de vuelta a Madrid, a Torrejón de Ardoz, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para ir en el mismo todos, esto no aclara muy bien por qué.
Yo entiendo que hay un enfado entre ambos, no sé por parte de quién. Ya sabemos que a Pedro Sánchez el tema de chupar de los recursos públicos en tema de transporte no le da ningún tipo de reparo, pero aquí viene lo gordo, porque dicen, cuando llegan a Madrid, ya es de madrugada, el rey coge el coche con su hija y se van a Zarzuela. ¿Qué hace Pedro Sánchez? Pide un helicóptero, pide el Super Puma, es decir, el rey va en coche y Sánchez en un helicóptero. La selección, dicen, se fue sin despedirse de Sánchez. Esa cobra de Carvajal, retuiteada incluso por Carlos Alcaraz, es el ejemplo de que la gente ya está cansada de Pedro Sánchez. Tanto Felipe VI, que está cansado de desplantes, viene más o menos a comentar este periodista, Albert Castillón, tanto la selección española, que se sienten ninguneados e instrumentalizados. Ya hemos comentado en vídeos anteriores que todo esto tiene origen también en el tema de Jenny Hermoso. Les obligan a hacer un comunicado y luego les dejan a los pies de los caballos. Se sienten traicionados y vapuleados por Pedro Sánchez. Hay incluso precedentes todavía mayores, como por ejemplo en 2016, cuando se pronuncia en contra de dos futbolistas de la selección española. Es el caso de Iker Muniain y David De Gea. Les critica públicamente y casi les condena. El juicio por supuestamente haberse propasado con una menor se quedan absolutamente nada, ni siquiera acuden a declarar, y Pedro Sánchez, que eleva esa queja pública, hace una disculpa en privado. Dani Carvajal toma nota, apunta eso precisamente en su agenda, y descubre cómo, por ejemplo, David De Gea en 2018, 2 años después, se cruza con Pedro Sánchez y tiene una actitud bastante parecida. Hay un discurso por parte del presidente y David De Gea decide no aplaudir. Un gesto que fue comentado no tanto lógicamente como el de la final, pero demuestra efectivamente la tensión que existe no solamente entre la selección española y el presidente del Ejecutivo, sino también entre el jefe del Estado, que también ha tenido un año complicadito, con amnistías y con un montón de historias más, y que tuvo esta pequeña venganza, encontrarse con el cariño de la selección, con el cariño del pueblo, con el cariño de 27 futbolistas que dijeron: nosotros queremos al rey, nosotros no queremos al presidente del gobierno. Esa fue la humillación privada, la humillación que no pudimos comprobar, que no salió en televisión, que no salió con ese saludo en la Moncloa, con ese saludo o esa recepción en la Moncloa, en la que todos los palos se los lleva Dani Carvajal, pero fue tan solo un ejemplo más. Luego lo hemos mencionado en infinidad de vídeos. Fue una selección en bloque la que le dijo que no a Pedro Sánchez. Se lo dijeron en cuartos de final tras superar a Alemania con un gol agónico de Mikel Merino ya en el tiempo de la prórroga, y también le dijeron que no en la final. Pedro Sánchez, con el rabo entre las piernas, solamente halló consuelo en coger ese Falcon solo con sus ministros y luego un Super Puma con el que parece ser que el presidente del gobierno calma un poco sus penas. Felipe VI, siempre en su sitio, recibió el cariño de los futbolistas, levantó el trofeo y se dio cuenta de que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y ya hemos visto cómo la selección española, un fiel reflejo quizás del sentir de la ciudadanía, ponía en su sitio a uno y otro estamento del Estado. Pedro Sánchez humillado y Felipe VI en todo lo alto. No hay más que comparar esas imágenes que muchos no entendían por qué, en Zarzuela y en Moncloa. Una Zarzuela en la que están una hora, todos son gestos relajados, y esa cara de funeral, de velatorio, en la que la selección española encaja el discurso de Pedro Sánchez mirando el reloj prácticamente, con ganas de irse a las calles. Y es que esa es la intrahistoria que no conocíamos. Esta humillación tenía mucho más, iba mucho más lejos de ese saludo o no saludo de Dani Carvajal.